se enfoca en analizar cuáles son los sectores económicos productivos que tienen potencial para absorber la mano de obra laboral juvenil, cuál es su dinámica, cómo se está comportando el mercado laboral, y también conocer la situación actual del mercado laboral para, en base a ese conocimiento, tener o definir alguna estrategia de influencia. Entre los objetivos específicos del estudio teníamos que esperábamos identificar los sectores y actividades económicas en crecimiento con mayor potencial de generar empleo, determinar el rango de salario, identificar en base a la retroalimentación de empresarios y empresarias, el tipo de perfiles o competencias que se estaban requiriendo o estaban requiriendo los empleadores para cubrir sus necesidades empresariales. El estudio tuvo un enfoque principalmente cualitativo, con fuentes de información bibliográfica secundaria, entre ellas bases de datos estadísticas oficiales, como son las encuestas nacionales de medición del nivel de vida, los datos censales y otras encuestas que se han desarrollado y que han tenido por población muestra a jóvenes de la RAAS. En este caso, el enfoque cualitativo fue desarrollado en los 5 municipios a través de un total de 35 entrevistas y 6 grupos focales. En el caso de Bluefield desarrollamos 2 grupos focales, uno de ellos con jóvenes que está recibiendo o que ya finalizó el curso de cocina tradicional, el otro con un grupo de jóvenes psicólogos que son egresados de Huracán. Y principalmente las entrevistas que desarrollamos son 3 grupos de actores: los actores económicos productivos, autoridades municipales y regionales, en algunos casos autoridades comunales, y actores del sector educativo. El objetivo de la presentación es principalmente que podamos tener alguna idea general de cuál es la situación del mercado laboral, cuáles fueron los principales resultados del estudio y cuáles son las principales propuestas alrededor de los hallazgos que nosotros logramos identificar. Y en cuanto a los resultados o a las recomendaciones, plantearlas en 2 perspectivas o en 2 dimensiones. Una, desde el entendido de que el mercado laboral depende de un conjunto de factores y un conjunto de actores que deben intervenir en él para dinamizarlo. Y la segunda, de cara a esta realidad que nosotros identificamos, cómo podemos aprovechar el potencial de Educación para el Éxito, el potencial de FATCAMIC como un actor clave que puede dinamizar la temática en conjunto con otros actores para poder promover una inserción efectiva, laboral efectiva, de jóvenes que están en situación de riesgo y que son fundación meta del programa. Para partir del análisis, o para iniciar el análisis sobre el mercado laboral, es necesario que entendamos cuáles son las dinámicas productivas, las principales actividades productivas que priman o prevalecen en cada uno de los municipios de estudio. En este caso, hay dificultades alrededor de información económica precisa, objetiva y fiable para abordar las realidades de cada uno de los municipios y en general las realidades de la costa caribe. La información oficial no es representativa, la información de determinado organismo no abarca el conjunto del área de intervención del estudio. Por consiguiente, nos remitimos a información que se ha venido trabajando a través de fuentes reconocidas, en este caso el informe de desarrollo humano, los perfiles del INIFOP de cada uno de los municipios. En este caso, las principales actividades productivas, lo podemos ver en la tabla. En el caso de la desembocadura de Río Grande, significan que es la pesca y la agricultura. Lo mismo en el caso de Laguna de Perla, Cucragil con la agricultura y actividades de agroindustria, principalmente vinculadas con la palma africana o la Cucra Development. En el caso de Bluefield, el procesamiento de productos pesqueros, la pesca industrial y artesanal y en algunos casos la agricultura. En Corn Island, igual el procesamiento de productos pesqueros, la pesca industrial y la pesca artesanal. De esa manera estaríamos entendiendo el mercado laboral como esa confluencia entre la oferta de un servicio, la oferta de mano de obra calificada o no, y la demanda de esta mano de obra por parte de los empleadores, en un espacio geográfico, en una región determinada. Cuando hablamos de que los indicadores de mercado laboral lo que permiten ver en la costa caribe
es que hay una alta tasa de ocupación con una población ocupada con un porcentaje bastante alto. Es más clara, la información está más clara a nivel de este cuadro. Entre el 2001 y el 2009, la encuesta se hace cada 4 años, 2001, 2005 y 2009. Si nos fijamos en la fila del Atlántico, esa es la categoría que utiliza la encuesta, vemos de que la población o la tasa de ocupación va aumentando. ¿Qué significa la tasa de ocupación? Significa que del total de la población en edad de trabajar, es decir, arriba de los 16 años, la población que está económicamente activa, es decir, los que están en edad de trabajar y actualmente se encuentran ocupados, representan el 97.25% de la población juvenil, es decir, en este caso de los jóvenes entre 16 y 29 años, que es el dato o el rango de edad que utilizamos. ¿Qué significa esto? Que si preguntamos si en la costa caribe hay desempleo o hay un alto desempleo y un alto porcentaje de educación, nos damos cuenta o podemos decir de que no. Pero como vamos a analizar posteriormente, el que estemos ocupados, es decir, que estemos desempeñando una actividad económica que nos genere ingresos, lo hayamos hecho la semana anterior, lo hayamos hecho ayer, o hayamos desempeñado algún trabajo pequeño, que sea una chamba, como se dice popularmente, eso significa que nosotros estamos ocupados. Es decir, si nosotros hicimos un pequeño trabajo y por eso recibimos un pago, somos calificados por los datos estadísticos nacionales como una población ocupada, lo que significa que no tenemos, es decir, no estamos desempleados. Pero estos datos, al momento de que vemos que hay un alto porcentaje de ocupación en la costa, empezamos a preguntarnos qué tipo de ocupación es, cuál es la calidad de esta ocupación, cuáles son las actividades económicas donde se está concentrando la ocupación de los jóvenes entre 16 y 29 años en la costa, y principalmente corresponden con el escenario productivo de cada uno de los municipios, en actividades pesqueras, en actividades agrícolas, pero principalmente un gran grupo de jóvenes está concentrado en la actividad de comercio, es decir, en la actividad de servicio. Y en la actividad de servicio como obrero o jornalero, que son las categorías que se utilizan en la encuesta, que son categorías homogéneas en diferentes países en Latinoamérica. Las actividades que se desarrollan principalmente, como mencionábamos, pesca, agricultura, la actividad de comercio, son actividades que no implican o no necesitan para desarrollarse una calificación. Cuando nosotros observamos que en las universidades continuamente estamos graduando a jóvenes universitarios formados para desempeñar cargos de administradores, de contadores, formados para ser sociólogos, para ser psicólogos, para ser ingenieros agroforestales y trabajar en ese sector a nivel regional, y vemos de que posteriormente están desempeñando un trabajo como dependiente en una tienda, a esa diferencia entre el tipo de educación que uno recibe para desempeñar un trabajo y el tipo de trabajo que uno desempeña, la brecha que existe, se le llama desempleo académico, es decir, o subempleo académico. En este caso es una persona que está desempeñando, está empleada, está ocupada, pero no está ocupada en el sector y en la actividad por la cual se formó y se educó. ¿Cómo valoraba su trayectoria laboral? El estudio de las trayectorias laborales en el caso de Nicaragua no es muy profundo, y se preguntaba y se les planteaba a los jóvenes de su trayectoria laboral, es decir, desde su primer empleo hasta el empleo que tienen actualmente, cómo valoran su trayectoria laboral. Y entre los aspectos era que podían valorarla como una trayectoria ascendente, es decir, que van creciendo con cada empleo que van obteniendo, van teniendo mejor trabajo, van teniendo mayores ingresos, van teniendo más reconocimiento, que puede ser ascendente de desarrollo personal y profesional. La segunda opción tiene que ver con una valoración de la trayectoria laboral de sobrevivencia, es decir, me da lo que necesito, es suficiente, sobrevivo con esta experiencia laboral, pero voy acumulando experiencia. Y la tercera tiene que ver con una valoración estancada, es decir, que no está ascendiendo, que tiene una valoración que va cambiando de trabajo, pero no nota una progresión. Y otro, ya la última opción, que era que la valoraba como una actividad laboral muy negativa. En este caso, el principal porcentaje de jóvenes se concentra en el 54%, que dicen que tenemos
los jóvenes una trayectoria laboral de sobrevivencia, pero acumulando experiencia. Es decir, los trabajos a los que han accedido jóvenes han permitido que obtengan lo que necesitan en ese momento, no han escalado de posición, de ingresos, de prestigio, de reconocimiento, y ellos reconocen como algo positivo, es decir, el vaso medio lleno, que van acumulando experiencia que después se va a traducir en que puedan acceder a un mejor trabajo. Y por otro lado están los factores estructurales vinculados con la matriz productiva y económica de la región, y factores coyunturales que tienen que ver principalmente con dos aspectos. Uno, con todos los estereotipos vinculados a los jóvenes, es decir, los jóvenes son irresponsables, inmaduros, son faltos de compromiso, es decir, es difícil que se comprometan con algo, los jóvenes no son serios, no les interesa, no podés confiar en ellos, y además de eso, todos los estereotipos sobre los jóvenes, que son estereotipos principalmente adultistas, desde una perspectiva adultista, en las relaciones intergeneracionales del poder, pero también hay aspectos coyunturales vinculados con qué tanta relación existe entre la formación del sector educativo, llámese primaria, llámese secundaria, educación técnica, educación universitaria, y las oportunidades productivas que pueden haber o no en la región. Es decir, es notoria una desarticulación entre los sectores educativos o el sector educativo, principalmente el técnico universitario, con los sectores productivos, llámese empresa privada, llámese pequeñas y medianas empresas, pequeños negocios, etc. Y esta brecha que existe entre el sector educativo y las actividades productivas actuales también existe entre el sector educativo y los proyectos de media inversión. Es decir, en el BLOF hay un proyecto que ya tiene un estudio de impacto ambiental de una marina. En el BLOF también. Y las marinas te dicen, bueno, en su etapa de construcción vamos a emplear a 500 personas, hablando del BLOF. Y en su etapa de operativización o de operación vamos a emplear a 100 personas, pero no te dicen qué tipo de calidad o qué formación es la que necesitan para los servicios que van a estar ofertando. Sin articulación entre estas posibles o potenciales inversiones a gran escala que pueden haber en la región, poniendo de ejemplo las marinas, y la educación y la oferta educativa, va a ser cada vez más difícil que haya una articulación y se promueva un empleo de calidad. Es necesario tener un mayor registro de información y de articulación entre los sectores educativos y los sectores productivos, es decir, que si tenemos previsto, siguiendo el ejemplo de las marinas, dar empleo a 100 personas cuando estemos operando las marinas, y las marinas van a ofrecer servicios de reparación de los barcos, van a ofrecer servicios hoteleros, van a ofrecer servicios de spa o de entretenimiento, etc. Es necesario que también se prevea la formación de mano de obra, de recursos humanos, de capital humano a nivel local, para que esos servicios sean proveídos por adolescentes, jóvenes y personas adultas en la región. Y por consiguiente, también habiendo consultado sobre actividades potenciales, y solo voy a mencionar unas cuantas, de la inserción de los jóvenes en situación de riesgo. Creo que hay muchas oportunidades, pero también hay que partir de una realidad. El programa de Educación para el Éxito plantea una ruta de intervención que va a facilitar al joven herramientas de vida y herramientas y capacidades para insertarse de mejor manera o tener mayores oportunidades de inserción al mercado laboral, tener mayores oportunidades de iniciar una vida laboral efectiva. Y se entiende el empleo, aunque no lo dice el documento, pero hasta cierto punto podríamos plantearlo de esa manera, se entiende generar estas oportunidades y herramientas para acceder a un empleo como una ventana de inclusión social ante determinadas condiciones de exclusión. De cara a esto, es importante también estar consciente de que el contexto no ofrece esas condiciones para lograr una inserción laboral efectiva o al menos una inserción laboral de calidad que no promueva un empleo precario. Hay cosas que se pueden hacer perfectamente desde el espectro de acción de FATCANIC y desde el espectro de acción del programa, sí. Creo que los jóvenes que se han formado, y lo planteamos y argumentamos en el documento, que se han formado en los cursos vocacionales perfectamente tienen condiciones y las características y los conocimientos para ser registrados en el Servicio Público de Empleo, en el SEPEN,
Y el Ministerio de Trabajo en la entrevista refirió que han localizado y ha colocado jóvenes registrados en el CEPEN en diferentes empresas. Creo que es importante que pueda haber una articulación efectiva entre el programa de educación para el éxito con la delegación regional del Ministerio de Economía Familiar Comunitaria, que es el MEFCA, y concretamente con la Dirección de Pequeñas y Medianas Empresas. Ellos acaban de finalizar un programa de 3 años de acompañamiento y de promover las actividades de las pequeñas y medianas empresas a través de financiamiento, equipamiento, capacitación y acompañamiento hasta que estén realmente consolidadas y fortalecidas. Esa es una oportunidad tanto de las pequeñas y medianas empresas para ubicar a jóvenes o promover su inserción laboral en estas pequeñas empresas, como de conocimientos y capacidades que se puedan aprovechar por parte del MEFCA para dar acompañamiento y seguimiento a pequeñas iniciativas de emprendedurismo juvenil. Fortalecer el proceso de formación vocacional, gestionar el recurso financiero para el desarrollo de programas pilotos de emprendedurismo juvenil en coordinación con actores que tengan experiencia en el acompañamiento a este tipo de iniciativas, que podamos promover intercambios de experiencias con programas similares a Educación para el Éxito, porque hay experiencias de trabajo. Y en la medida en que compartimos nuestra experiencia con otros actores a nivel regional o a nivel nacional, en esa medida vamos a lograr identificar y complementar estrategias y aprender de otros actores. Y bueno, finalmente es importante, una de las reflexiones finales, es importante que existan condiciones y existan oportunidades, pero sobre todo que existan voluntades de articulación y de trabajo entre los diferentes actores. Educación para el Éxito hace un aporte fundamental a la condición y situación de jóvenes en condición de riesgo en la región, pero también debe haber una visión de corresponsabilidad con otros actores institucionales a nivel regional y a nivel local, para que estas capacidades que se generan a través de todas las estrategias de intervención de Educación para el Éxito sean potenciadas y no generen o se conviertan en factores que profundizan procesos de exclusión. Bueno, básicamente, por si no, ya no me dejan hablar. Muchas gracias.